Penélope ya no está. Se ha escondido en algún lugar remoto del jardín para siempre. La echo de menos, es mi mascota, una tortuga de tierra, lenta como los días de la semana en el colegio. Página 46, extracto 33. Estampas de niña de Camila Coue es un debut literario menos esperado por lo menos del 2018. De una de las escritoras que más ha dejado en alto la narrativa de la niñez, para mí, hasta ahora, que es Camila Coue Carrasco. Surge de un contexto de violencia sexual, simbólica, que impactará la niñez ignorante y perpleja de las propias criaturas empequeñecidas de la memoria humana. El libro del que hablamos es Estampa de Niña. Señala un retrato biográfico necesario solo desde el sentimiento personal de una mujer mayor que retrata a través de los textos empequeñecidos la relación parental y fraternal. La familia como el lado del cariño y del tormento memorioso de la infantil vida escolar, familiar y el desarrollo en general. Lo primero a señalar es que hemos tenido una serie de libros tradicionales que se han vuelto parte del canon occidental y latinoamericano, para variar, para hablar justamente de cuestiones de la infancia. Libros como La hojarasca de Gabriel García Márquez y Papelucho historiador de Marcela Paz ya son clásicos de la literatura en general. En el plano internacional se han visto intentos contemporáneos de asemejar a la niñez, desde casos tan excepcionales como el caso del tambor de hojalata de Günter Grass, hasta el nuevo ciclo de la literatura de la niñez que va a estar surgiendo por la francesa japonesa Amélie Nothomb con Metafísica de los tubos. Lo segundo a señalar es que la protagonista desdoblada dentro de la personalidad de Coue Carrasco está firmemente asentada dentro de la historia nacional chilena, pero que atiende a alzar la experiencia infantil como una manera universal de adentrarse a sus propios problemas. Para analizar el texto a profundidad debemos señalar que existen al menos dos cánones que surgen de la literatura de la niñez y que vamos a tener que separarla de la literatura de formación, o la literatura que de por sí narra el desarrollo y el aprendizaje de los protagonistas, que usualmente son jóvenes o niños. El primer canon occidental, o por lo menos la primera beta, se va a observar a los niños como sujetos de interés literario, en el que habla de contextos vulnerables que están próximos o son propios del niño o de la niña, iniciándose justamente con El Lazarillo de Tormes, de un valiente escritor anónimo sospechoso de ser judío o moro en esos tiempos, que relatara y criticará a la sociedad de su época bajo la inocencia de su protagonista. Pasando también esa beta por Oliver Twist de Charles Dickens, influyendo en la literatura rusa a su vez, que pronto leería la mismísima Gabriela Mistral, sin ignorar las influencias de este rasgo, y a la vez de la espiritualidad que le influirá, que le influirá más que nada la espiritualidad de Rabindranath Tagore. El segundo canon se acerca a una narrativa mucho más violenta, dejando entrever los problemas sociales y personales de los sujetos que son niños y niñas, y cómo es que se enfrentan a sus problemas bajo un tinte oscuro y enramado de tramas. Su antecedente occidental que se ajusta a esta perspectiva inicial son Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, a la vez que los cuentos de Perrault y también los cuentos de los hermanos Grimm, donde la mayoría de los autores, sobre todo estos últimos, Wilhelm Grimm y Jacob Grimm, expondrán a través de la trama de sus propios personajes las oscuridades del mundo, aprovechando de la instancia etaria justamente para exponer la incertidumbre del mundo. Este canon sería heredado por libros como Coraline, de Neil Gaiman, con una tendencia que se acerca a la fantasía, y Metafísica de los tubos, ya mencionados, que a través de una perspectiva mucho más realista y semi-autobiográfica se exponen los problemas de la depresión y la ansiedad infantil.
Lo anteriormente señalado está para explicar, en parte, que Estampas de Niña, tiene el propósito de unir estas dos tendencias. El acercamiento del texto a las memorias de una niña que se enfrentará a momentos turbulentos de un país, de una sociedad y de su propia familia, será el marco que la autora expondrá. Cabe señalar que ambos padres son artistas, que no es una cuestión a la ligera. Por un lado, su padre, un pintor y narrador, que es alabado hasta hoy en día por sus libros, que han pasado por las manos, por ejemplo, de personas tan famosas como la académica Adriana Valdés, hasta escritores como Alejandro Zambra. Mientras que por otro lado tenemos a su madre, una pintora e ilustradora de libros infantiles, que le fue encargada la ilustración tanto de la portada como las imágenes internas de algunos de los libros de clases, distribuidos por el Ministerio de la Educación en Chile. La mayoría de nosotros como chilenos la conocemos y se ha hecho una imagen mundial, o nacional mejor dicho, a través de su anonimato. Aún hoy no recordaremos el nombre de ella, pero sí sus ilustraciones. Adolfo Couve, pintor depresivo y homosexual, al final de su vida homosexual, y Marta Carrasco Bertrán, mujer liberal y divorciada, son dos personajes que entregan astronómicamente la influencia literaria a su hija, la autora. Ella no explora esto en los 67 textos del libro, no va a profundizar la beta artística de sus padres, pero sí se obsesionará con las figuras fraternas para explicar los eventos que suceden en su vida en ese instante y cosas que van a estar sucediendo a futuro. Muchos dirían que es un intento inocente de recordar, pero no hay que caer en una ingenuidad literaria. Hay demasiado en el texto para exponer y para tirar de los hilos, para acusar, para obligar y para demostrar que algo intenta, más allá de la simple exposición. Aunque debemos decir que la exposición de ciertos eventos de la vida de una niña ya de por sí no son inocentes o inofensivos. Entramos en un punto complejo, en donde no sabemos clasificar tajantemente un género o una trama literaria. Algo semejante a lo que sucede, por ejemplo, con la literatura o los libros de Annie Ernaux, la Premio Nobel 2022. Porque tenemos que decir algo. ¿Por qué tenemos que decir algo, por ejemplo, que sucede a través de nosotros? ¿Por qué lo enfrascamos como narrativa o como ficción? ¿Es ficción, no ficción o no ficción junto, ¿no? ¿Cuáles son los límites del texto o en cuánto es lo real del texto? Estas preguntas son realmente complejas y hay que darle demasiadas vueltas de lo que se puede hacer en estos videos. Pero sí hay que mencionar de que el libro se encuentra ya de plano en la no ficción junta, en la no ficción de Ernaux, con un estilo que provoca y ejerce un camino hacia lo narrativo. Invoca una figura biográfica a través de un desenvolvimiento y un desdoblamiento. Un desdoblamiento. Lo que queremos decir con esto es que ella es una escritora viéndose a sí misma sin escapar de lo narrativo. No puede sino escribir ficción de sí misma, ¿no? Este es un conflicto ético, estético, moral, epistémico, ontológico incluso, de la narración autobiográfica. El mensaje que quiere dar la autora con este libro, al final, es algo mucho más humilde y bajado de humos de lo que señalamos antes. Señala el mismo concepto de estampa, enseñando que es la copia de algo pictórico e ilustrativo, la copia de una ficción o de una nueva ficción, la de ella misma. Su vida como ficción de la ficción. El uso del concepto estampa tampoco es inocente, ya que nos señala el peso del arte en su propia vida. El acercamiento de la ilustración maternal y de la pintura paterna en una sola palabra será dada al lector de una manera bastante posmoderna.
Los 67 textos a los que la misma autora los señala como estampa, como un ejercicio de la pintura escrita, como una descripción pictórica incluso, o como una fuerza pulsional heredada y fraternal, serán los que hablarán más de sus padres que de ella misma. Así, el libro es un intento de dilucidar, de esclarecer, de dar con la figura de su padre y de su madre. Es bastante curioso como ella, la autora, tiende a centralizar los pasajes que son en conjunto, de ambos padres hablo, que habla justamente de ambos, arrincona justamente los cuadros escritos a una de las figuras. Se centra en relatar una sola figura paterna. Por ejemplo, cuando narra las peleas familiares, incluso cuando los abusos que tiene el padre para la madre, los grandes criterios que se generaban en la casa, tienden a ser solo narrados desde ella y el padre. La misma autora, de manera consciente o inconsciente, aleja a la madre de la violencia, que es el objeto principal, la madre. Cosa que en la realidad y la memoria sí estaría presente, y presente de manera sustancial. Las peleas obviamente son entre un padre y una madre, dentro de una familia tradicional. Mientras que en las narraciones no, aleja a una parte de los acontecimientos narrados, y recibiendo así claramente toda la violencia del padre la misma autora. El poder autoral que se ejerce al escribir cualquier texto le permite a Cove Carrasco reorganizar su vida, ocupando como excusa la inocencia infantil para recrear y moldear, destruir incluso algunos de los elementos de los recuerdos. Sospecho que también los recuerdos expuestos fueron escogidos con sumo cuidado, y por lo tanto también moldeados, filtrados y destruidos. Recuerdos de la dictadura militar chilena en sus inicios, el exilio en Italia y también la relación con sus abuelos fueron determinadamente desechadas al fondo, como trasfondo de los acontecimientos que narra. Aunque creo que me equivoco de concepto también, más bien no fueron desechadas, fueron desvalorizadas por la misma memoria o por la misma autora. Y se genera justamente este juego entre la selectividad de la memoria y la selectividad de lo escrito. Se dará a lo largo del texto, enseñando que hay poca diferencia entre las funciones que se ejercen de uno y de otro. Lo que queda más que claro es que la autora recupera su memoria y que la memoria la recupera a ella. La inocencia del retrato de sus padres llega a un punto cúlmine, que debemos llamarle el misterio de la madre. De una manera más o menos burda, debemos llamarlo, ya que debemos lavarnos un poco las manos en esto. Esto debido a que no tenemos la suficiente información para saber lo que ha sucedido con la madre dentro del texto. Pronto la autora se ve envuelta en una serie de expulsiones de la vida maternal. En ciertos periodos narrados ella deja de sentirse segura con su madre. Luego la madre la deja en casa de sus abuelos y los abuelos le dan las noticias que ocultó justamente su madre. Y llora. Este es el término de la escena. Y también se puede decir que el clímax del libro. Leerlo como lo expone Cove Carrasco, es aterrador. Y se acerca a la incertidumbre que justamente hablábamos del canon occidental de la infancia. Leer y ver expuesta el sentimiento de una niña al misterio de la patología humana, a la incertidumbre de la muerte, es sencillamente horripilante. Pronto nos daremos cuenta de una pequeña sospecha y sorpresa, si es que en este caso la niña ya es adulta, si es que está narrando la muerte de su madre o si está narrando justamente un evento de su niñez. Justamente estas dos vetas se entremezclan, la vida adulta con la vida de la niña. La figura de la madre como entidad pictórica o como trasfondo psicológico
incluso psicoanalítico, quedará para los expertos en estas materias. Por mi parte, yo solo puedo decir que la literatura de K.V. Carrasco será inspiradora de una nueva narrativa de la violencia, o una nueva narrativa de la infancia en Chile, así como en Latinoamérica, heredera del canon occidental y recordando a libros tan dispersos como bonitos. La autora de Estampas de Niña nos da un muestrario con su despedazada vida. Hasta luego.